tardes a todas y a todos. En nombre del Colegio Madrid les doy una afectuosa bienvenida a todos los que nos acompañan esta tarde a la conferencia Aprendiendo con los Sismos. Para nosotros es un gusto poder contar hoy con la presencia de la doctora Xioli Pérez Campos del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. No solo por el placer de escuchar a alguien con su grado de preparación y experiencia, sino también por uno de los motivos de los que parte la charla de hoy, que es la reciente instalación de una estación de la red sísmica de bachillerato en nuestro colegio. Dicho esto, cedo ahora la palabra a la maestra Sara Gómez González, coordinadora del área de física de nuestro bachillerato, que nos hablará más del tema y dará una breve semblanza de nuestra invitada. Muchas gracias, Laura. Pues antes de dar esta semblanza sobre nuestra invitada, quisiera que, por favor, si durante la plática llegan a tener alguna duda o alguna inquietud, nos la compartan a través de la parte de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su computadora, de su pantalla. ¿Sí? Bueno, ahora sí, les platico. La doctora Xioli Pérez Campos es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obteniendo la medalla Gavino Barreda debido a su excelente desempeño académico. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Stanford en Estadística y en Geofísica. Fue representante técnico de México ante la Organización para el Tratado del Servicio de la Provisión Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. Se desempeñó como coordinadora del Servicio Sismológico Nacional. Ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su brillante trayectoria, como el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 2016 por su labor en docencia, investigación y difusión cultural. Es profesora en la Facultad de Ingeniería y en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Aunado a lo anterior, es investigadora titular del Departamento de Sismología en el Instituto de Geofísica de esta misma universidad, donde realiza diversos proyectos como, por ejemplo, el estudio sobre la estructura sísmica de la zona de subducción del noroeste y de la Ciudad de México, así como las características de la fuente de los sismos mexicanos. En particular, es una investigadora que admiro desde hace varios años, ya que he tenido el gusto de escucharla en varias conferencias, así como también ha sido mi maestra en el diplomado en sismología, donde transmite su pasión por esta área, estando siempre dispuesta a explicar. Muchas gracias, doctora Xioli, por aceptar dar esta plática y le cedo la palabra. Gracias. Al contrario, Sara, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. He titulado a la charla de este día Aprendiendo con los sismos y vamos a tratar de platicar un poquito sobre qué son los sismos y cómo es que podemos y qué podemos aprender con ellos. Y al final platicaremos sobre la estación que está instalada en su plantel. Bien, pues hemos escuchado las palabras temblor, sismo, terremoto, también por allí habremos escuchado la palabra de réplicas, raras veces, pero algunas veces hemos escuchado la palabra premonitor, también hemos escuchado las palabras secuencia sísmica o enjambre sísmico. Entonces, para empezar con nuestro vocabulario, pues resulta que temblor, sismo y terremoto significan lo mismo, significan este movimiento del suelo, estas vibraciones que sentimos. Generalmente las asociamos a una ruptura en la corteza y que esa ruptura genera la energía que hace que vibre el lugar donde nosotros nos encontramos. Pero también podemos tener esas vibraciones resultado de otras actividades o de otros fenómenos. Por ejemplo, seguramente ustedes han sentido vibrar el suelo cuando pasa un camión cerca de su casa o cerca de su escuela. Eso no es un sismo como tal, un terremoto o un temblor, pero sí son esas vibraciones que sentimos del suelo que las vamos a poder registrar en nuestros instrumentos. Ahora, ¿qué hay de la palabra en premonitor o réplica? Es una cuestión de definición. Generalmente llamamos temblor principal o sismo principal al sismo que tiene la mayor magnitud.
y si antes de este hubo uno de magnitud significativa, entonces lo podemos llamar premonitor, y todos los sismos que ocurren posterior a ese sismo principal lo llamamos réplica. Es una cuestión temporal, si le llamamos premonitor, sismo principal o réplica. Y luego tenemos estas otras dos palabras que son secuencia y enjambre. Generalmente conocemos como secuencia a una secuencia, es decir, a un conjunto de sismos que ocurren dentro de cierto periodo y en una misma región, que están muy bien concentrados y con cierta distribución de magnitudes. Es muy parecido al enjambre, excepto que en el enjambre, en la secuencia nos podemos referir al premonitor, temblor réplicas o temblor réplicas, y en el enjambre no podemos distinguir un temblor principal. Todos los sismos se parecen entre sí y no podríamos decir que uno es el sismo principal. Esas son las diferencias en estos términos que quizás se escuchen por ahí en los reportes de sismicidad. Ahora, ahorita hablamos de los sismos como algo que ya conocemos, que hemos escuchado en las noticias, que nos han platicado, que hemos sentido, que hemos vivido y que hoy en día sabemos un poco más sobre su origen. Sin embargo, en la antigüedad había muchas leyendas de cuál era el origen de los sismos. Por ejemplo, en India pensaban que la Tierra estaba descansando sobre 4 elefantes y que estos elefantes estaban encima de una tortuga, y que cuando esta tortuga se movía, pues hacía mover a los elefantes y hacía que la Tierra se tambaleara, y eso originaba los sismos que se sentían en la superficie. En Japón hay una leyenda también que dice que el dios Namatsu, que es este pez gato, ese era el dios, si se alteraba, pues se movía todo y eso hacía vibrar la superficie de la tierra. Entonces, el trabajo de otros dioses era mantener a ese dios pez gato Namazu en tranquilidad y en paz para que no hiciera vibrar la tierra. En México también tenemos nuestra leyenda, o de hecho hay varias de ellas, pero una que me gusta es esta de Oaxaca, perdón, del sureste de México, en el que decían que había una gran serpiente en el interior y que de pronto salía para ver cómo nos estábamos portando los hombres o la humanidad, ¿no? Yo creo que los hombres se portan mal, pero bueno, eso es otra cosa. Pero cómo estaba la humanidad comportándose, y como veía que todavía se comportaban mal, pues se enojaba, se metía y hacía vibrar su cascabel al entrar a la tierra, y en esa vibración del cascabel hacía vibrar la superficie y por lo tanto se generaban los temblores. Y bueno, hoy en día sabemos que no es así, que lo que está pasando, que en la corteza terrestre, es que nuestra corteza está sometida a grandes esfuerzos, y esos esfuerzos se dan por el movimiento de las placas tectónicas y por el movimiento que hay en el manto. Y entonces esos esfuerzos hacen que el material en la corteza se empiece a deformar, y uno no puede imaginarse cómo la corteza, siendo un material tan duro que son las rocas, puede deformarse. Pues resulta que sí, las rocas son materiales elásticos que se deforman con los grandes esfuerzos a los cuales están sometidos. Pero como todos los materiales elásticos, también van a llegar a un punto donde ya no van a resistir esos esfuerzos y entonces se van a romper. Y en ese rompimiento van a liberar esa energía que estuvieron acumulando durante esta acumulación de deformación, y la liberación de esa energía no es otra cosa más que la liberación de ondas elásticas, a las cuales conocemos como ondas sísmicas, y son las que viajan por el interior de la Tierra y son las que sentimos como vibraciones en la superficie. Y entonces se rompe la corteza y esa corteza sigue siendo sometida a esfuerzos, y esto es un ciclo al cual le conocemos como la teoría del rebote elástico. Y entonces aquí me voy a permitir que vean ahora mi video, ¿no? Tengo un lápiz. El lápiz, ustedes me van a decir, es un material sólido, sí, por supuesto que es un material sólido, pero también es un material deformable, así como las rocas. Y entonces yo aquí le estoy aplicando cierto esfuerzo, y ustedes pueden ver que mi lápiz ya no está derechito, sino que ya está deformado. Entonces, cuando yo estoy aplicando esfuerzo, aquí en esta zona del lápiz, donde se está doblando, estoy acumulando deformación y estoy acumulando energía y estoy acumulando esfuerzos.
y de pronto el lápiz se deforma mucho, pero llega un punto en el que ya no resistió más la deformación y se rompió tan fuerte que salió volando un pedazo y ya no sé dónde quedó. Pero justo cuando se rompió, ustedes quizás no lo alcanzaron a escuchar por los buenos filtros que tiene Zoom, pero yo sí alcancé a escuchar un crack. Y ese crack lo logro escuchar porque se liberó energía y esa energía salió como ondas sonoras y viajó hasta mis oídos. Entonces podemos pensar que los sismos es muy parecido a lo que acabamos de ver con el lápiz, con esa energía de deformación, con esos esfuerzos deformando el material, que las rocas, insisto, son materiales deformables, son elásticos, pero llegan a un punto donde ya no aguantan más deformación y terminan rompiéndose y liberando esa energía. Y entonces el punto donde se rompen le llamamos foco o hipocentro, y a partir de ahí se liberan las ondas sísmicas que viajan por el interior. Ahora, en realidad no es un solo punto, sino que es un plano lo que se rompe, así como en el lápiz no se rompió un solo puntito, sino que se hizo una superficie aquí perpendicular en el lápiz. Lo mismo pasa en la corteza, hay una superficie al cual le llamamos falla o plano de falla. Y a partir de ahí salen todas las ondas sísmicas que viajan por el interior, viajan por la superficie y nosotros las sentimos como hacen vibrar el suelo. Ahora, ustedes no han escuchado tanto sobre el hipocentro como si el epicentro. El epicentro es la proyección del hipocentro en la superficie terrestre. Entonces, en realidad, cuando ustedes escuchen el epicentro de un sismo, se referirán a este punto en la superficie que corresponde con el hipocentro a profundidad. Los sismos no ocurren en la superficie, ocurren a grandes profundidades. Y entonces aquí vemos una animación de cómo ocurre el sismo en algún punto del mundo y empieza a liberar estas ondas y están viajando. Lo que ven en líneas rojas corresponden a las ondas P o las ondas primarias. Lo que ven en azul son las ondas S, ondas secundarias, y lo que ven en amarillo son ondas superficiales. Y a su izquierda lo que están viendo es el registro que nosotros llamamos sismograma en diferentes estaciones alrededor del mundo. Y entonces aquí les va marcando en qué momento van llegando las diferentes ondas, las P en rojo, las S en azul, y eventualmente van a ver llegar por acá más tarde las amarillas, que van a ser las superficiales. Ahora, algo interesante es que a partir de donde se genera este sismo, que en particular es la simulación para el sismo que ocurrió en Sumatra en 2004, que tuvo una magnitud arriba de 9, siempre se me olvida si fue 9.1, 9.2, y como tengo mala memoria con los números, vamos a dejarlo en arriba de 9. Y bueno, a partir de ahí se genera la energía. Vemos cómo las ondas viajan por el interior y vemos que van cambiando de nombre. Por ejemplo, esta se llama P y esta se llama PCP. Y ese nombre me está indicando por dónde viajó la onda y qué capas del interior de la Tierra ha recorrido. Por ejemplo, esta PKIK me está diciendo que salió como P, viajó por el núcleo exterior, rebotó en esta frontera del núcleo interno y el núcleo externo, rebotó y viajó como P aquí en el núcleo externo y luego siguió aquí en el manto y llegó como P aquí arriba, ¿no? Entonces los sismólogos hemos creado toda una nomenclatura para que aquí en los sismogramas podamos identificar cada una de estas onditas o de estos pulsos y saber por dónde viajó en el interior de la Tierra, identificando también el tipo de onda. Y entonces es gracias al paso de las ondas sísmicas de los grandes terremotos que nosotros conocemos el interior de la Tierra y sabemos que tiene estas capas principales. Hasta arriba, donde estamos ahorita parados, es la corteza, y la corteza está dividida en dos tipos de corteza: la corteza continental, que es donde nos encontramos ahorita, la corteza oceánica, que es sobre la cual se encuentran los océanos, y la diferencia es que la corteza oceánica es mucho más delgada, quizás tiene entre unos 5 y unos 15 kilómetros de espesor, cuando mucho, mientras que la continental anda, aquí dice entre 30 y 65 kilómetros, pero por ejemplo en la zona de los Himalaya llega a tener hasta 80 kilómetros de espesor.
O, por ejemplo, en las costas del Pacífico en México, llega a tener espesores como de 25 kilómetros. Luego le sigue hacia adentro la corteza, el manto, y el manto lo podemos separar en manto superior y en manto inferior, esto porque hay un cambio en el comportamiento de las ondas sísmicas y en la composición mineralógica del manto, y luego tenemos el manto, el núcleo, perdón, hasta adentro, y ese también lo podemos dividir en un núcleo externo y un núcleo interno, y también hacemos esa división porque las ondas sísmicas se comportan diferente y porque los materiales son diferentes en este núcleo. A mí me gusta hacer la analogía de este interior de la Tierra con quizás un aguacate, donde el núcleo corresponde al hueso del aguacate, el manto corresponde a lo que nos comemos del aguacate y esa capita muy delgada que sería la cáscara del aguacate, pues sería la corteza, ¿no? Más o menos en proporción, pues así estamos en una cascarita de la Tierra. Bien, ahora, ¿qué pasa con esa energía que se genera, ¿no? A partir del sismo? Ocurre en algún punto, dijimos que salen las ondas P, las ondas S, las ondas superficiales. Y lo que quiero que vean es dos cosas. Una, que primero van a llegar a cada una de estas casitas la onda P, que está representada en color rojo, luego va a llegar la onda S, representada en color azul, y luego va a llegar las ondas superficiales, representada en color amarillo. Lo otro que quiero que observen es cómo se mueven las casitas ante la llegada de cada uno de estos tipos de ondas. Y lo tercero que quiero que vean es acá abajo está una representación gráfica de lo que sería equivalente a un sismograma y vemos cómo se va pintando en la casita A, que sería la estación más cercana al hipocentro, la estación B, que sería la estación a una distancia intermedia, y la estación C y la estación D, que son las más lejanas. Y entonces fíjense cómo saltan las casitas de arriba hacia abajo cuando llega la onda P, hacia los lados cuando llega la onda S, y como bailarina total para todos lados cuando llegan las ondas superficiales. Y vean la diferencia en los sismogramas, cómo se va separando la llegada de la onda P y de la onda S conforme va avanzando la distancia. Entonces, con todas estas características del movimiento que va a tener el suelo y por lo tanto el registro que vamos a tener de nuestros instrumentos, los tiempos de llegada, vamos a poder hacer reconstrucciones de muchas cosas. Por ejemplo, saber de dónde vienen los terremotos o también saber qué estructuras estuvieron pasando las ondas sísmicas. Entonces, si bien en la imagen anterior veíamos una corteza muy sencilla, perdón, un interior de tierra muy sencillo con unas cuantas capas, pues en realidad la tierra es mucho más compleja, muy heterogénea, y es gracias al paso de las ondas sísmicas que podemos caracterizar el interior. Entonces, bueno, volvamos con las ondas y lo que vimos hace rato. Resulta que las casitas se mueven diferente porque las ondas sísmicas hacen que las partículas del material se muevan diferente. Entonces tenemos las ondas P. Las ondas P las conocemos como ondas compresionales y son ondas con las cuales estamos muy familiarizados. Por ejemplo, la onda sonora es una onda compresional. Lo que va haciendo la onda sonora es que va comprimiendo y expandiendo el aire y va viajando por todo este medio que es aire hasta llegar a nuestros oídos con el sonido que escuchamos. También lo hemos visto cuando lanzamos una piedra al agua y vemos cómo salen las ondas concéntricas y vemos cómo va subiendo y bajando la cresta. En realidad lo que va haciendo es comprimiendo y expandiendo el agua. Entonces, de manera similar, las ondas sísmicas, la onda P, va a ir viajando por el interior de la Tierra, por la roca, y va a ir comprimiendo y expandiendo la roca. Recuerden que dijimos que las rocas son materiales deformables. Entonces, imaginen que la onda va comprimiendo y va expandiendo la roca. Y cuando llega a la superficie, como vimos, la onda P viene de abajo, porque los sismos vienen de abajo y hace que la onda venga de abajo.
Y entonces la onda P viene subiendo y viene comprimiendo y expandiendo el material. Y entonces lo que va a hacer es que nosotros o el suelo donde estamos parados suba y baje y nos haga como saltar, ¿no? Mientras que las ondas S se llaman ondas de cizalla, ondas de corte o ondas transversales. Y se llaman así porque lo que van a hacer es que en la dirección en que las ondas van a viajar, van a ir moviendo el material en dirección perpendicular. Entonces, si las ondas S vienen de abajo, vienen igual que las P, vienen de abajo y van a ir subiendo, entonces van a ir moviendo el material de manera perpendicular, es decir, de manera horizontal y de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces, si queremos imaginarnos algo muy sencillo, pues podríamos pensar en un movimiento norte, sur, este, oeste, nada más por tener un marco de referencia. Ahora, las ondas superficiales, esas no vienen de abajo, esas van viajando sobre la superficie, entonces digamos que nos llegan de manera lateral. Y hay dos tipos de ondas superficiales. Hay las que se llaman las ondas Rayleigh, que sería la representación de la imagen de arriba, y hay las ondas Love, que sería la representación de abajo. Las ondas Rayleigh lo que van a hacer es que nos van a subir y a bajar, y en ese subir y bajar nos van a hacer dibujar una elipse que llamamos retrógrada, porque nos van a hacer avanzar hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, y entonces van a ir moviéndose en esta dirección, pero van a ir dibujando esta elipse que se regresa, ¿no? Y eso le llamamos una elipse retrógrada. Luego, estas ondas, las ondas Love, a mí me gusta imaginarlas como el paso de una serpiente que se mueve, ya saben, de un lado para otro, y entonces a nosotros nos va a mover de un lado para otro. Y todo este movimiento de las ondas P, de las ondas S, de las ondas superficiales, nosotros lo podemos describir gracias a los sismogramas, que son estos registros a partir de los sismómetros, que son los que miden el movimiento del suelo. Entonces, nuestros sismómetros, algunos, por ejemplo, es de los más sofisticados, se ven como este, y resulta que no tienen solo un sensor, sino que tienen 3 sensores instalados aquí adentro. Y esos 3 sensores los vamos a orientar en la posición vertical, la posición norte-sur y la posición este-oeste. Porque si ustedes quieren describir el movimiento, no lo pueden hacer con solo una componente, tienen que usar 3 componentes. Vivimos en un mundo tridimensional. Si viviéramos en el mundo de los Simpsons, pues con 2 componentes sería suficiente porque estaríamos todos planos y nuestro movimiento sería plano en 2 dimensiones. Pero no sé si vieron un episodio de los Simpsons que pasan a 3 dimensiones y se sorprenden y tienen ya que pensar en otro plano. Pues nosotros vivimos en ese mundo, en el de 3 dimensiones, y entonces para poder describir el movimiento necesitamos 3 componentes. Por lo tanto, nuestros sismómetros tienen instalados adentro 3 sensores, uno en cada, que orientamos con respecto al norte geográfico, este geográfico y vertical. ¿Por qué en esas direcciones? Porque es un sistema de referencia sencillo para nosotros de manipular. Lo podríamos poner en cualquier otra dirección, siempre perpendicular entre ellas, pero sería muchísimo más difícil el lidiar con esa representación. Entonces escogimos algo sencillo y es norte, sur, este, oeste y vertical. Y entonces con eso podemos describir el movimiento de la casita en estas 3 direcciones. Entonces un sismograma no solo va a tener una componente, sino que va a tener sus 3 componentes, vertical, norte, sur, este, oeste, y en cada segundo o en cada instante, porque por ejemplo estos equipos registran el movimiento cada centésima de segundo. Entonces yo puedo ir reconstruyendo cómo se mueve la casita en sus 3 direcciones. Si yo tomo aquí un instante y digo, en este instante se movió vertical 1, horizontal en la dirección norte 0 y en la horizontal este 0. En el instante 2 se movió 2 vertical, 1 norte 0 este. Y así puedo ir describiendo el movimiento de mi casita instante a instante, ¿no? En este caso, cada centésima de segundo.
Entonces, así se ven nuestros sismogramas, nuestras 3 componentes, y puedo ver la llegada de las ondas P, la llegada de las ondas S y mis ondas superficiales, y como les decía, puedo agarrar cada instante de tiempo y ver la posición de dónde estaba el sensor en ese instante. Vemos como antes de eso, pues no había mucho movimiento, sí lo hay, sí hay vibraciones, nunca está quieto, el suelo nunca está quieto. De hecho, si ustedes ven un registro, un sismograma completamente plano en cero, quiere decir que el equipo no está funcionando, porque normalmente hay vibraciones en el suelo. Pero cuando llega un sismo, este es un sismo lejano, así se ven en los sismogramas los sismos lejanos, puedo ya empezar a distinguir el arribo de cada una de estos tipos de ondas. Este es un conjunto de 2 días, 48 horas de registro en una estación que se ubica en el istmo de Tehuantepec, en la localidad de Matías Romero. Y en ese día, un día 2 de mayo de 2020, ocurrió un sismo aquí cercano a la estación. Cuando los sismos ocurren cercano a las estaciones, lo llamamos sismos locales. Aquí abajo pueden ver cómo se observa su señal en este conjunto del sismograma. Para más fácil que lo puedan distinguir mejor, cada una de estas líneas corresponde a 30 minutos de registro en esa estación en particular. Y entonces aquí por eso les digo, tenemos 48 horas de registro en esa estación. Y este sismo que vemos aquí registrado al final de ese día fue de magnitud 4.4 y se registró a 32 kilómetros de Matías Romero, es decir, a 32 kilómetros prácticamente de la estación que lo estaba registrando. Si hacemos un acercamiento a esta señal, lo podemos ver de esta manera y se ve muy bonita la llegada de la onda P y muy bonita la llegada de la onda S. Y si nosotros calculamos cuál es el tiempo, la diferencia de tiempos de llegada entre la onda S y la onda P, la podemos relacionar con la distancia de la estación al epicentro. Y si nosotros tuviéramos 3 estaciones, lo que haríamos sería una triangulación y con eso encontraríamos la región de donde vino el sismo, el epicentro y con eso su posición. Entonces, recuerden que para encontrar la localización de un sismo siempre vamos a necesitar al menos 3 estaciones sismológicas. Ahora, regresando a estas 48 horas de registro, pues vemos más información. Aquí, escondidito en toda esta maraña, hay un sismo regional. Esos sismos regionales son a más de 100 kilómetros de distancia, menos de 1000. Y este ocurrió acá en el Pacífico, de magnitud 4.1, y pues apenas si se puede ver por aquí. Y ese mismo día también ocurrió un sismo lejano al otro lado del mundo, por acá en Grecia, que tuvo una magnitud de 6.6, y lo vemos cómo llega aquí su onda P, y todas estas ondas que se ven en sub y baja por varias horas, corresponden a las ondas superficiales y todas las ondas que están dando de vueltas en el planeta por varias horas. Ahora vámonos a la Ciudad de México. La Ciudad de México es un lugar donde tenemos sismicidad. También registramos sismos, hemos registrado sismos a lo largo de nuestra historia. En particular aquí ven el catálogo del Servicio Sismológico Nacional, que para Ciudad de México data desde 1974, y el sismo que mayor magnitud ha tenido registrada es este que se encuentra en Milpalta y que tuvo una magnitud de 4. Pero ven toda esta sismicidad por aquí repartida en la ciudad. De hecho, recordarán, aquí en este mapa, pues son 317 sismos desde 1974. Recordarán hace apenas unos años, a lo mejor no se acuerdan mucho, pero porque ya son casi 3 años, 2 años y medio, que del 12 de julio al 2 de agosto de 2019 hubo una secuencia de sismos, volviendo al tema de secuencias y enjambres, a este le llamamos secuencia,
que ocurrieron aquí en la delegación Álvaro Obregón. Todas estos símbolos corresponden a esos sismos. Fueron 24 en esta región, hubo algunos por acá afuera. Tuvieron magnitudes entre 1.5 y 3. Y pueden ver estas líneas naranjas. Estas líneas naranjas son fallas que se han identificado en la zona. Entonces pensamos que esta sismicidad está asociada con el movimiento de estas fallas que se encuentran ahí. Y por acá hay más fallas más hacia el norte. Y resulta que la Ciudad de México está llena de fallas geológicas, ¿no? Aquí este mapa de 2019, pueden ver todas estas líneas rojas. Esas líneas rojas corresponden a fallas geológicas que eventualmente se mueven, ¿no? Digo, para referencia, déjenme ver alguna referencia que esté más o menos sencilla de visualizar. Lo que ven en azul corresponde a lo que sería el equivalente a el lago de Texcoco, perdón, a los antiguos lagos. Aquí es el norte de la ciudad, el cerro que está al norte, Pico Tres Padres. Por aquí está el Cerro de la Estrella, debe ser por acá. Y entonces el plantel de ustedes debe estar como por esta región. Vemos que hacia el norte tienen unas fallas más o menos largas, y donde ocurrió esta secuencia que vimos hace un momento, pues anda por acá, en estas otras fallas que están en esta zona de líneas amarillas y rojas. El asunto es que Ciudad de México es una zona donde se tiene actividad sísmica importante, debido a la presencia de estas fallas geológicas. Entonces, es de interés de la ciudad, es interés de nosotros como sismólogos, pero por supuesto también debe serlo como ciudadanos, el tener un buen monitoreo de la sismicidad que ocurre dentro de la ciudad, para poder entenderla mejor y eventualmente poder prevenir. Y entonces, con este interés, el gobierno de la Ciudad de México dio inicio a un programa que se llama la Red Sísmica de la Ciudad de México. Y en este programa lo que se hizo fue conjuntar a todas las redes que operaban dentro de Ciudad de México. Entonces aquí ustedes ven diferentes símbolos, y cada uno de estos símbolos corresponde a una estación sismológica o acelerográfica. La diferencia entre ellas es que una estación acelerográfica tiene un acelerómetro, y adivinen ustedes qué mide. Yo sé que no me pueden contestar, pero ahorita ya lo están pensando y seguro lo están diciendo. Mide la aceleración con la que se mueve el suelo. Y una estación sismológica, esa es menos intuitiva. Lo que tiene, por supuesto, es un sismómetro, pero lo que mide el sismómetro, hasta ahorita les he dicho que es el movimiento. ¿Pero qué del movimiento? Lo que mide es la velocidad con la que se mueve el suelo. Y entonces todos los cuadraditos azules son sismómetros, es decir, están midiendo la velocidad con la que se mueve el suelo, y todos los demás simbolitos, los verdes, los triángulos rojos, anaranjados, los círculos verdes, los triángulos hacia la derecha azul oscuro, son estaciones acelerográficas. Porque la diferencia, o por qué poner una estación contra la otra, es porque los sismómetros nos permiten detectar, registrar movimientos débiles, como esa sismicidad que vimos de julio y agosto de 2019, mientras que los acelerómetros nos permiten registrar movimientos fuertes, como el del 19 de septiembre de 2017. Si nosotros solo tuviéramos sismómetros en la ciudad, esos registros no nos hubieran servido para el sismo de 2017. ¿Por qué? Porque su rango de operación se excede con los movimientos tan fuertes que tuvo la ciudad para ese sismo. Mientras que el acelerómetro nos permite medir esos y registrar esos movimientos fuertes, pero no nos permite registrar los movimientos débiles, como los sismos que ocurrieron en julio y agosto de 2019. Entonces necesitamos una combinación de equipos para poder tener y caracterizar, por un lado, los sismos que ocurren dentro de la ciudad, y por el otro, caracterizar el movimiento de los sismos que vienen fuera de la ciudad, pero que son tan grandes que afectan nuestros suelos y afectan nuestras estructuras. Y entonces,
la Ciudad de México nos logró reunir a todas estas redes que ven aquí, entre ellas la red del Servicio Sismológico Nacional, que es la red sísmica del Valle de México, y ahora estamos colaborando en este gran esfuerzo por monitorear de cerca a la ciudad con todas estas estaciones, que son más de 120 estaciones. Entonces pasamos de una red que tenía quizás 30 estaciones, otra red que tenía 80 estaciones, otra red que tenía 5 estaciones, a una red que tiene más de 120 estaciones. Y en esa iniciativa logramos colgar esto que se llama la red sísmica del bachillerato. Y esta red sísmica del bachillerato consistirá en instalar una estación sismológica en cada uno de los planteles de bachillerato de la UNAM. ¿Por qué ahí? Porque ahí nació el proyecto y corresponde a todos estos círculos con estrella. Y luego, además, complementarla con otras instituciones de bachillerato. Por ejemplo, vamos a instalar en los institutos de educación media superior de Ciudad de México, que son estos puntos que tienen la palomita. Eso viene a futuro. Y en particular, nos dio mucho gusto que el Colegio Madrid se sumara al proyecto y pudiéramos añadir un puntito más en este mapa y que ustedes entraran a este proyecto de la red sísmica del bachillerato, que tiene 3 objetivos. Uno, la del monitoreo, que es lo que platicaba de la red sísmica de la Ciudad de México. Entonces, con la estación que está en su plantel, nosotros vamos a poder caracterizar los sismos que ocurren en la Ciudad de México y vamos a poder caracterizar el movimiento provocado por sismos grandes fuera de la Ciudad de México. Y esto es gracias a que los instrumentos que se están instalando en esta red sísmica del bachillerato tienen los 2 elementos. Tienen un sismómetro para los movimientos débiles y tienen un acelerómetro para los movimientos fuertes. Ahora, esta red sísmica del bachillerato también tiene el objetivo de hacer investigación, que todos sus datos nos sirvan para conocer mejor la estructura, las fallas que hay en la Ciudad de México, pero que también a ustedes, estudiantes y profesores, les ayude en proyectos de investigación que se les puedan ocurrir. Y por supuesto está la parte de docencia. La idea es que estas estaciones con estos datos contribuyan en un aprendizaje significativo de sus materias, por ejemplo, de física. Hay muchísimos ejemplos que ustedes pueden utilizar en sismología para comprender mejor sus conceptos de física o de matemáticas, o por qué no, de cómputo, o inclusive de lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos datos que son generados en sus planteles, en su plantel en específico? Están ubicados como parte de su red, de esta red, en algún lugar, en este caso en su colegio, y hay un sistema de telecomunicaciones que en el caso particular de ustedes es a través del internet de la escuela, y los datos son enviados a un sistema de adquisición. Y este sistema de adquisición está dentro del Servicio Sismológico Nacional. Y entonces esos datos pasan a ser evaluados por un sistema automático y en el caso de que muchas estaciones digan estamos detectando un sismo, hacen el cálculo automático de la localización y la magnitud y sale publicado en las páginas del Servicio Sismológico Nacional, en sus redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y por supuesto se le avisa a las autoridades. A la par hay un conjunto de analistas que son bastante expertos y calificados en revisar estas señales con cuidado y hacer la evaluación de la localización y de la magnitud de los sismos que se van registrando. Ahora sí se ve la estación en su plantel. Esta soy yo instalando la parte eléctrica. El de arriba es el sensor. Y es un sensor muy diferente al que les mostré hace un momento, el verde grandote. Ese es como el Rolls Royce de los sensores sísmicos, ¿no? Es muy caro, es muy sensible, es muy delicado. Para instalarlo se necesita una instalación muy, muy especial. Mientras que estos sensores que están en su plantel y en todos los planteles de bachillerato son mucho más económicos, pero por supuesto hay una reducción en la calidad de los datos, pero que es una calidad suficiente para el propósito para lo cual están siendo instalados, que es el monitoreo sísmico y que son estudios más o menos de corteza o superficiales.
Y entonces aquí podemos ver en el equipo, que sería este que está aquí instalado, esta cajita, es esta que está aquí. En particular, esta es la que está en su plantel. Este cilindro que se observa aquí es el sismómetro. En realidad se le llama un geófono y solo tiene una componente. Entonces, la velocidad solamente la estamos registrando en la componente vertical. Vamos a saber cómo subió y bajó el suelo, con qué velocidad sube y baja el suelo cuando pasan las ondas sísmicas. Y por acá está el acelerómetro, que es un acelerómetro barato, un MEM. No es como los acelerómetros que se usan en el Servicio Sismológico Nacional, que son mucho más grandes y mucho más sensibles, pero nuevamente suficiente para el propósito de estas estaciones. Por acá anda la conexión a internet, es una de estas dos entradas y la otra es, tiene su conexión a la corriente y entonces para la corriente la llevamos desde acá y tenemos una batería porque si se va la luz en el plantel, nosotros no queremos perder los datos y no queremos perder la transmisión de esos datos al Servicio Sismológico Nacional. Recuerden que los sismos no se pueden predecir. Si pudiéramos predecirlos, pues entonces diríamos de tal hora, por favor, que no se vaya la luz, tengan mucho cuidado, prendan las plantas, tomen todas las precauciones porque queremos tener esos datos tan valiosos para nosotros. Desafortunadamente los sismos no se pueden predecir, no podemos saber en qué momento van a ocurrir y pueden ocurrir en cualquier momento y sobre todo cuando ocurre un gran sismo, lo primero que pasa es que se nos va la luz. Entonces necesitamos un respaldo de energía para que esa estación esté todo el tiempo registrando y transmitiendo. Entonces tenemos una batería ahí que nos sirve como ese respaldo de energía. De acá lo que vemos pues es el sensor y por aquí es un convertidor para que este sensor reciba o el equipo reciba la energía adecuada. Bien, ahora me voy a ir a ver los datos, permítanme, los datos en tiempo real. Otra de las grandes ventajas que tiene el haber puesto estos equipos en particular es que estos equipos pasan a formar parte de una red mundial de estaciones. Entonces, el equipo que está ahorita en su estación, salvo que ahorita tenemos algunos detalles de comunicación, cuando logremos arreglarlo, será uno de estos puntitos que se observan en el mapa mundial. Entonces, si ustedes entran a esta liga, stationview.raspberryshake.org, con eso es suficiente, van a entrar a este mapa y pueden visualizar cualquier estación en el mundo, ¿no? Por ejemplo, veamos esta, que anda por acá arriba, y entonces aquí podemos ver en tiempo real cómo está registrando por acá, me parece que es Finlandia, esa estación. Y entonces nos está diciendo cuál es en este momento la aceleración que está registrando, la velocidad y el desplazamiento que está registrando en micrómetros por segundo al cuadrado, ¿no? En velocidad en micrómetros por segundo y el desplazamiento en micrómetros. Lo otro que puedo hacer es ver la señal en vivo aquí para esa estación en particular, cualquier estación del mundo, como les decía, y aquí vemos cómo está llegando. Vemos que no es una línea en cero, como les dije, si esto se viera una línea en cero, significa que esa estación no está funcionando. Vemos cómo está vibrando, porque todo el tiempo el suelo está vibrando. Y lo que vemos abajo es otra representación gráfica de esta misma señal que nosotros podemos interpretar de alguna manera. Ahorita con otro ejemplo se los voy a enseñar mejor. Ahora, bueno, pues no me importan las estaciones en Finlandia, lo que me importa son las estaciones en México, entonces me voy a acercar y pueden ver que en México no tenemos tantas como en otros países, pero ya empezamos a poblarlas. Y vamos a ver el ejemplo del sismo de hoy. Hoy hubo aquí, en esta zona de fractura, aquí esta línea que ustedes ven en el mapa, esta línea que va por aquí, es lo que está separando la placa de Cocos, que esta es la placa de Cocos, con la placa del Pacífico. Esta de la izquierda es la placa del Pacífico. Y este sismo ocurrió en ese borde de placas. Ese sismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos le dio una magnitud de 5.5, el Servicio Sismológico Nacional le da una magnitud de 5.1,
Y vamos a verlo en una estación cercana, esta de por aquí, que está en Colima. Y vemos que la estación está funcionando, está enviando su señal en tiempo real, pero como ya ocurrió en la mañana, este fue un sismo que ocurrió a las 11:13 de la mañana, me voy a meter a esta gráfica de 24 horas de registro. Aquí tenemos las 24 horas de registro, igual que como les expliqué hace rato, cada línea me está representando 30 minutos de registro y aquí me está marcando la ocurrencia del sismo. Entonces, como casi no se ve nada, se ve como una línea en cero, pero en realidad si hacemos el acercamiento aquí sin un zoom, vemos que ya no se ve en cero, sino que sí se ve un poquito más de movimiento, de vibración. Aquí me está indicando cuando llegó el sismo y yo como sismóloga puedo hacer, visualizar esta señal de otra manera. Aquí lo que estoy haciendo es ver la señal en tiempo y si yo agarro y la cambio, ahora la estoy viendo en frecuencia. Ver una señal en frecuencia, por ejemplo, aquí en un hertz, me está diciendo qué amplitud tiene. ¿Qué es un hertz? Quiere decir que subió y bajó el suelo con un periodo de 1 segundo. Entonces fue y vino, subió y bajó a 1 segundo, ¿no? Y si lo hago acá a 2 segundos, a 3 segundos, o acá sería a 0.1 segundos. Y entonces lo que hace este análisis es decirnos cuántas veces en este intervalo de tiempo subió y bajó con esta frecuencia, con este periodo. Y eso lo puedo visualizar en esta otra gráfica y aquí me ayuda para ver la llegada del sismo. No sé si alcancen a observar que aquí se ve moradito, 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 moradito y aquí empieza a verse más amarillo. Y eso para mí me ayuda a visualizar la llegada de las ondas P porque me está diciendo que aquí hay un cambio en la señal y ese cambio en la señal se debe a la llegada de las ondas P. Entonces, ustedes pueden entrar a esta estación, la pueden ver desde su navegador con toda tranquilidad, sin ningún problema. Pueden hacer, picarle y probar en todo esto. Por ejemplo, aquí tiene un filtro, le puedo quitar el filtro o le puedo aplicar un filtro. Y un filtro consiste en dejar pasar la señal que me interesa y si recuerdan se veía bien diferente, se veía mucho ruido y aquí como lo filtré, es decir, solo dejé pasar la señal que me interesa, puedo ver con mayor claridad el sismo está llegando aquí en esa estación de Colima. Ahora, bueno, qué bueno que está en Colima, pero a mí me interesan las estaciones en la Ciudad de México. Como les decía, ahorita la estación que está en su plantel no se ve en este mapa, pero sí se ve, por ejemplo, esta corresponde a la estación que está instalada en Prepa 1. Entonces, aquí la estamos viendo llegar en tiempo real. Me puedo ir a esta que sería la visualización en tiempo real y vamos a ir viendo cómo camina la señal conforme va llegando. Vemos que tiene una amplitud considerable. Nuestras estaciones son medio ruidosas porque están dentro de Ciudad de México y Ciudad de México vibra mucho todo el tiempo. Me puedo ir a mi gráfica de 24 horas. ¿Sí? Aquí tengo mis 24 horas. Si se dan cuenta, las amplitudes son mucho más grandes de lo que veíamos en Colima, en esa estación en Colima. Y algo que me gusta mucho, que quiero que noten más con claridad, yo creo que sí logran ver esa diferencia, de que aquí las vibraciones tienen cierta amplitud y de pronto a partir de esta hora, pues la amplitud es muy, muy pequeña, incluso aquí es muy, muy pequeña, ¿no? Es el momento más callado en esa parte de la ciudad, en Xochimilco, ahí por la Prepa 1, en la Prepa 1, entre las 2 y las 3 de la mañana ahí no pasa nada, ¿no? Bueno, sí pasan algunos camiones, pero es muy, muy tranquilo. Y la ciudad empieza a despertar, vemos a las 5 de la mañana empieza a despertar y ya está todo lo que da a las 6:30 de la mañana, ¿no? A la derecha tienen el horario local, el horario de aquí de Ciudad de México, y a la izquierda tienen el horario mundial, ¿no? El coordinado que corresponde al meridiano de Greenwich. Entonces pueden darse cuenta cómo la Ciudad de México se calma
a partir de las 12 de la noche, más o menos, y pues empieza a despertar a partir de las 5 de la mañana. Aquí no alcanzamos a ver el sismo que ocurrió a las 11:13 de la mañana, porque está tan lejos esta estación que ese sismo de ese tamaño, magnitud 5.1, ya no alcanza a verse por esta zona, ¿no? Si nos vamos a la hora que ocurrió, que fue aproximadamente a esta hora, 11:13, vamos un poquito más adelante. Ahí vemos todo el ruido que había en nuestra estación. Podemos ponerle un filtro y no se ve claramente la señal de ese sismo en particular. Quería yo un sismo bonito para verlo, pero pues por más que lo estuve esperando todo el día, no llegó y esto no nos guarda más de 24 horas. Entonces, bueno, a lo mejor sí nos guarda más, pero no sé cuándo habrá habido un buen sismo lejano que haya tenido una magnitud considerable como para verlo en estas señales, ¿no? Ya llevo 3 días por aquí. No recuerdo, un 7 se vería bonito, pero no lo tenemos. Entonces, bueno, se vería como el que les presenté en los registros hace un momento. Entonces vamos a regresar acá a la presentación. Ahí está. Entonces, que eventualmente ustedes van a poder ver los registros que están en la estación en su escuela, así como vimos los de Prepa 1, y pueden ver los de las otras preparatorias que hemos instalado, los SHs que también instalaremos pronto. Ahora, otra de las cosas que podemos hacer con estas estaciones, como les comentaba al inicio, nuestra tierra la pensamos como estas capas, ¿no? La corteza, el manto, el núcleo, pero resulta que no son capas homogéneas, tienen muchísima heterogeneidad. Entonces, mi estudiante Manuel Aguilar está trabajando con estaciones en Ciudad de México para ver cómo es la estructura en la corteza por debajo de Ciudad de México. Y aquí a su izquierda tienen el mapa de la localización de las estaciones y cada una de estas líneas corresponde a una de estas imágenes. Entonces, por ejemplo, esta A' corresponde a esta imagen de aquí y este sería el sur, a su izquierda, y a su derecha sería el norte. Y vemos cómo los colores no son los mismos de sur a norte y vemos que hay estructuras, así les decimos nosotros, que están ahí inmersas y que nuestra corteza por debajo de Ciudad de México no es homogénea y tiene mucha heterogeneidad. Y eso lo podemos saber porque con los registros podemos interpretar la velocidad con la que viajan las ondas sísmicas a su paso por la corteza por debajo de Ciudad de México. Y eso lo podemos llevar a una interpretación de temperatura y eso lo podemos llevar a una interpretación de materiales. Y entonces podemos inferir qué tipo de rocas y cuál es su composición que se encuentran por debajo de nuestra ciudad, ¿no? Ahora, con esos registros podemos hacer muchas cosas más. Por ejemplo, algo que me dediqué en la pandemia a nivel de curiosidad y también un poquito de diversión, anda uno de ocioso encerrado en su casa, fue analizar cómo era el nivel de ese ruido, que es el ruido sísmico, es ese registro de vibraciones que no corresponden a sismos. Entonces, ahorita lo que vimos en estos registros que les presenté es ruido, no son sismos, ¿sí? Excepto el pedacito que les enseñé que correspondía al sismo del Pacífico, de magnitud 5.1. Pero, ¿cómo vibra nuestra estación? Esta, por ejemplo, es una estación que se encuentra en Ciudad Universitaria. Y entonces lo que vemos es el día 1 de junio de 2019 a su izquierda y hasta el 26 de abril de 2021, que fue la última vez que hice esta gráfica, pero la quiero actualizar este año. Y vemos cómo el nivel de ruido varía, entre semana es alto y en fin de semana, en domingo, cae brutalmente porque el campus de Ciudad Universitaria está cerrado. Vemos como en las vacaciones de Semana Santa se muere el campus, ¿no? No hay nadie, pero que en las vacaciones de verano o en las vacaciones de diciembre hay más gente, excepto por Navidad y Año Nuevo.
Pero vemos cómo a partir de que inició la pandemia, pues el campus se cerró y todos nos fuimos a trabajar en nuestras casas y bajó el nivel de ruido sísmico, y cómo a partir de que nos dijeron que íbamos a regresar a la normalidad, por ahí de mayo de 2020, empezó a regresar un poquito actividad en el campus. Ahorita la cosa ya es mucho más alta. Yo creo que, yo estimo que no estamos todavía en los niveles normales en el campus. Yo estimo que estamos como por este nivel, que sería como el 80% de los niveles normales de ruido. Pero ahora lo que quiero empezar con un estudiante de doctorado es justamente hacer estos análisis de cómo se comporta la ciudad en términos de movilidad y de movimiento a partir de estos registros sísmicos. Entonces, si bien no es aprender con los sismos, sí es aprender con las ondas sísmicas, porque es gracias a estas ondas sísmicas que hace vibrar al suelo que podemos ver este comportamiento de movilidad de las personas. Entonces, ya para cerrar esta charla, pues comentarles que estas estaciones sismológicas, cualquier estación sismológica nos permite registrar cómo se está moviendo el suelo. En general registramos la velocidad con la que se mueve, pero gracias a acelerómetros podemos registrar también su aceleración, y si nosotros tenemos GPS instalado, podemos registrar directamente el desplazamiento. Este registro que llamamos sismograma o acelerograma va a contener toda la información de todo lo que produce vibraciones, desde los sismos, que son los que nos pueden interesar, y esas ondas sísmicas que atravesaron por la Tierra, y que va a traer esa información del medio por el que pasan, nos dice con qué velocidad la pasaron esas diferentes estructuras, y con eso podemos hacer reconstrucciones del interior de la Tierra. Pero también nos permite conocer la información de todo lo que produce vibraciones, como puede ser la planta eléctrica que está allá al lado, o por ejemplo, en su caso, que está cercano al auditorio, los vamos a ver pasar, o cuando haya partidos en las canchas y se pongan a saltar de emoción, lo vamos a ver en el registro, o si hay mucho movimiento alrededor del plantel por mucho tráfico, también se va a ver en ese registro. Ahora, estas estaciones que se encuentran en estos planteles, en el suyo en particular, pues van a permitir contribuir en el monitoreo de la sismicidad que está ocurriendo en la Ciudad de México en específico, así como en el conocimiento de la estructura que hay por debajo de nosotros, y otros temas que se nos puedan ocurrir en términos de investigación. Y algo que para mí era fundamental, y creo que para sus profesores también, es que van a contribuir en el aprendizaje significativo de los contenidos de sus cursos, en específico, como les mencionaba, física, quizás matemáticas, o quizás puedan utilizar ejemplos de sismología y con los datos que están pudiendo adquirir de su estación, y que sea mucho más atractivo para ustedes el tener estos ejemplos reales, activos y dinámicos, para que no se aburran al aprender estos temas de ciencia tan importantes para nosotros, sobre todo estando en un país sísmico y en una ciudad que es muy afectada por los sismos. Y pues con esto cierro mi plática el día de hoy. Les agradezco muchísimo el tenerme con ustedes, y si tienen cualquier duda, comentario, aquí estoy con muchísimo gusto. Ay, muchísimas gracias, doctora Scioli. Pues entonces vamos a dar principio a las preguntas que ya tenemos de algunos de nuestros estudiantes. Y tenemos una que nos dice, ¿cómo se puede medir el tiempo exacto que tarda en llegar un sismo a otro lugar? Bien, lo que nosotros usamos es en las estaciones sismológicas, existe un GPS, pero no para posición, sino para tiempo. Son relojes muy precisos que se sincronizan con ese GPS, y entonces podemos tomar el tiempo. Ahora, lo que nosotros vamos a tener en el registro es el tiempo de la llegada de la onda P, pero no vamos a saber cuánto tardó, ¿no? Tenemos el tiempo de la onda P y tenemos el tiempo de la onda S. Y entonces lo que hacemos es tomar la diferencia de tiempos de llegada, y con eso calculamos la distancia. Ahora, ustedes deben saber que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Eso lo aprendemos, creo que, si no me equivoco, como por ahí en la secundaria, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos tiempo,
diferencias de tiempo, podemos, y pensamos que conocemos una estructura de la Tierra o el viaje que hacen esas ondas sísmicas. Eso quiere decir conocemos una velocidad con la que viajan esas ondas sísmicas, pues ya tenemos dos informaciones. Tenemos el tiempo de llegada, tenemos la velocidad de viaje de esas ondas y por lo tanto podemos calcular distancia. Y con esa distancia podemos calcular cuánto fue el tiempo que tardó en llegar esa onda P, ¿no? O sea, nosotros usamos la diferencia de los tiempos de llegada de la onda S y la onda P para calcular la distancia y luego podemos calcular el tiempo que le tomó solo a la onda P en llegar, ¿no? Ahora, generalmente lo que hacemos es usamos varias estaciones para poder calcular las dos cosas, el epicentro, la profundidad, o sea, el hipocentro, y el tiempo de origen del sismo. Entonces, hace rato yo les dije, con 3 estaciones ustedes localizan, sí, pero necesito una cuarta para poder determinar ese tiempo de origen. Y entonces ya tengo mi tiempo de origen y ya puedo calcular el tiempo que tardó en llegar a una estación en específico. Un poquito larga la respuesta, espero no haberlos confundido mucho, pero así, más o menos así es el asunto. Ay, tu micrófono, Sara. Gracias. Otra de las preguntas que tenemos aquí dice, entonces el tipo de onda y cómo viaja determina si es un sismo oscilatorio o trepidatorio. Gracias por la pregunta. Sí, hace rato quise evitar esas palabras porque en realidad no se dice que sean sismos oscilatorios o trepidatorios. Así no caracterizamos a los sismos. Si ustedes vieron, todos los sismos van a tener ondas P, S y superficiales. Entonces, todos los sismos se van a mover de arriba hacia abajo, horizontales y sangoloteados, ¿no? Ahora, lo que se llamó originalmente trepidatorio y oscilatorio eran justamente esos movimientos verticales y esos movimientos horizontales. Pero todos los sismos me van a provocar movimientos trepidatorios y oscilatorios. ¿Qué pasa? Que algunos vamos a sentir más los movimientos verticales y otros vamos a sentir más los movimientos horizontales. Eso depende de la distancia a la que nos encontremos del hipocentro, va a depender si nos encontramos en planta baja o planta alta, va a depender si donde estamos estamos en un suelo suave o en un suelo duro, de muchos otros factores es la onda que vamos a sentir con mayor predominancia y por lo tanto sí vamos a ponernos a discutir si fue trepidatorio u oscilatorio, pero no se dejen engañar, todos los sismos producen ambos tipos de movimientos y los sismos no se clasifican en oscilatorios y trepidatorios. Ok, gracias. Aquí nos vuelven a preguntar, pero creo que es importante reiterar, dice, ¿el tiempo de un temblor se puede pronosticar desde antes de que tiemble? No, no se puede, es lo que les decía hace un momento, qué bueno que usa la palabra pronosticar, ¿no? Porque es muy diferente a predecir. Predecir, yo necesitaría dar con exactitud el momento en el que se va a presentar, el tiempo en el que se va a presentar, la magnitud y el lugar donde va a ocurrir. Y el pronóstico ya me está dando una idea de probabilidades. Con cierta probabilidad se va a presentar en tal lugar, con cierta probabilidad va a ser de tal magnitud y con cierta probabilidad va a ser en tal fecha, ¿no? El asunto es que hay muchos, predicción olvídenla, esa no, ¿no? Pronóstico, hay mucho trabajo y mucha investigación hacia el pronóstico. Pero hoy en día los pronósticos más o menos funcionan para réplicas y eso en algunas zonas, no en todas partes del mundo. No, el modelo de pronóstico de réplicas de California no necesariamente aplica para la subducción en México. Hay que hacer un estudio en específico. Ahora, el pronóstico habla de probabilidades que hoy en día, la verdad, son muy complicadas de interpretar, ¿no? No es como en el tiempo que decimos va a llover con 50% de probabilidades. Saco el paraguas porque lo saco, ¿no? Porque ya cuando veo 50, o sea, me voy a mojar. Si veo 30, lo pienso, si lo cargo y me la juego y me mojo, ¿no? Pero si veo 50, seguro que me saco el paraguas.
En cuestión de sismos, estamos hablando de probabilidades muy bajitas. Y el que sean probabilidades muy bajitas no significa que no vaya a pasar, ¿no? Significa que hay una probabilidad muy baja de que pase, pero ahí está. Y entonces esa interpretación práctica no está ahí. Entonces, hoy en día, yo también descartaría los pronósticos, porque en realidad, y si hay alguien que les dice con 99% de probabilidad que va a pasar, no, no es confiable. Las probabilidades ahorita están en menos del 1%, los pronósticos que existen. Entonces, realmente es muy poco práctica su interpretación. Otra pregunta que aquí nos dicen es, ¿cuál es la diferencia entre la magnitud e intensidad? Qué bueno que la preguntan para aclararla. La magnitud se refiere al tamaño del sismo. Platicábamos que es un plano, ¿no? En una falla, y el tamaño de esa falla es proporcional a la magnitud. Pero también la energía es proporcional a la magnitud. Un ejemplo muy bonito es con espaguetis, ¿no? Si yo tengo un espagueti, una sola tirita de espagueti que me representa un sismo de magnitud 5, yo necesito juntar 32 tiritas de espagueti para representar uno de magnitud 6 y necesito juntar 1000 tiras de espagueti para representar uno de magnitud 7 y 32,000 tiras de espagueti no cabrían aquí en mi cuarto para representar uno de magnitud 8 y 1,000,000 de tiras de espagueti para representar uno de magnitud 9. Lo que estoy diciendo es que entre cada unidad de magnitud hay una diferencia de 32 veces la energía que libera el de magnitud anterior, ¿no? Entonces, un magnitud 5 libera 32 veces menos energía que uno de 6, 1000 veces menos energía que uno de 7, 32,000 veces menos energía que uno de 8 y 1,000,000 menos de energía veces que uno de 9, ¿no? Y así está la diferencia. Ahora, intensidad se refiere a la violencia del movimiento. Está muy relacionada con la aceleración con la que se mueve el suelo. Y entonces esa aceleración o esa violencia, pues depende de varios factores, depende del tamaño del sismo. Un sismo más grande va a ser más intenso y un sismo más pequeño va a ser menos intenso, ¿no? Medido en un mismo lugar. Pero si ahora yo estoy cerca del epicentro, lo voy a sentir mucho más fuerte, va a ser mucho más violento el movimiento, a que si me alejo. Es como el sismo que les mostré en el Pacífico, digamos que tuvo la magnitud de 5.1 reportada por el sismológico y lo pudimos ver su registro en Colima, pero ya no lo pudimos ver en Ciudad de México. Y eso es porque la intensidad en Ciudad de México ya fue tan pequeña que ni siquiera el sismómetro lo pudo registrar. Pero la magnitud sigue siendo la misma, sigue siendo 5.1, ¿sí? No importa dónde yo lo registre, pero la aceleración que registró fue mucho mayor en Colima que en Ciudad de México. Ahora, en Ciudad de México tenemos algo especial que se llama efecto de sitio. Viene el sismo de Puebla, Morelos, que fue el de 2017, y no afecta a la ciudad, no lo sintieron igual en toda la Ciudad de México. Ahí en la zona donde está su plantel seguramente lo sintieron fuerte, muy fuerte, mientras que yo en Ciudad Universitaria lo debía haber sentido más débil, lo sentí muy fuerte, pero lo debía haber sentido más débil de lo que ustedes lo sintieron. Y eso es por el efecto de la última capa que hace que se amplifiquen las ondas. Y entonces no lo sentimos igual en toda la Ciudad de México porque hay eso que llamamos nosotros efecto de sitio. Entonces, a pesar de estar a la misma distancia aproximadamente de un mismo sismo de una misma magnitud, no se comporta igual el terreno y por lo tanto las intensidades son diferentes. Entonces, podemos hablar de intensidades de 9 en Ciudad de México, pero en algunas partes de Ciudad de México, y de 6 en otras partes de Ciudad de México, mientras que el sismo tuvo una magnitud de 7.1, ¿no? Entonces, magnitud de un solo valor, intensidad depende de esos factores que les acabo de comentar.
Son varias preguntas. Creo que no nos va a dar tiempo de todas, No, no pero te sí, preocupes. pero sí hay algunas que dice, ¿qué tan fuerte tiene que ser la magnitud de un sismo para generar un tsunami? Bien, aquí se necesitan varias condiciones. Se necesita que el sismo se encuentre en un lugar que va a hacer que se mueva el piso oceánico. Entonces, quiere decir que su epicentro va a estar en el océano. Recuerden que el hipocentro está a profundidad. Segundo, generalmente son sismos de magnitudes mayores de 7. Los sismos más pequeños no logran mover suficiente el piso oceánico como para generar el tsunami. Tercero, necesitan deformar el piso oceánico, moverlo realmente para que el piso oceánico empuje el volumen de agua y entonces se genere el sismo. Entonces puede ser un sismo de 8, pero no presentar estas condiciones y no generar tsunami. O puede ser un sismo de 7 que esté muy cercano donde se juntan las placas, que se mueva despacito, deforme mucho el piso oceánico y que genere un gran tsunami. Ok. Otra pregunta, y yo creo que sería ya como la última. No te preocupes. Dice, ¿cómo se distingue? Creo que estas están relacionadas. ¿Cómo se distingue una onda de sismo de las de ruido? ¿Qué magnitud debe tener para considerarse fuera de lo normal? Por ejemplo, ¿hay alguna relación del sismo del 7 y 19 de septiembre? Qué buenas preguntas. Eh, bueno, el sismo va a tener una forma muy característica, esa que les mostré, que se ve la llegada de onda P, la llegada de onda S, ¿no? La llegada de ondas superficiales en su caso. Entonces se va a ver muy diferente al paso de un vehículo. El paso de un vehículo, la onda sube, baja, ¿no? La amplitud sube, baja, y no se ve esta llegada de onda P y onda S. Por ejemplo, cuando se prende un motor, se ve cómo se prende y se queda en una amplitud fija, más o menos constante, porque el motor tiene una vibración constante por un periodo y luego se apaga y ¡pum!, se muere, ¿no? Entonces se ve diferente que un sismo. Ahora, ¿qué tan grande tiene que ser el sismo para poderlo registrar? Pues depende de qué tan ruidosa sea la estación. Si cerca de la estación tenemos muy poca actividad humana, que es lo ideal en una estación sismológica, tenemos muy pocas otras fuentes de ruido, de vibraciones, entonces vamos a tener una señal muy bonita, muy limpia, y va a ser mucho más fácil distinguir sismos pequeñitos, ¿no? Incluso hay estaciones que se pueden ver sismos de magnitudes menores de 1, inclusive menores de 0, ¿no? Las magnitudes también pueden ser negativas porque es una escala logarítmica, entonces estamos hablando de sismos muy, muy pequeñitos. Ahora, en Ciudad de México es ruidoso todo el tiempo porque tenemos la actividad humana por todos lados, ¿no? De tal manera que depende de cada estación, podemos ver desde sismos de magnitudes 2 hasta quizás sismos más grandes porque hay mucho nivel de ruido. Ahora, lo que sí podemos hacer y hacemos es que filtramos la señal y al filtrarla hacemos a un lado el ruido y tratamos de buscar las señales que corresponden a sismos. Entonces, podemos no ver claramente un sismo de magnitud 2, pero al manipular la señal filtrándola, quitándole lo que corresponde a ruido y dejándole lo que corresponde a sismo, podemos resaltar esa actividad más pequeña, ¿no? Entonces, a simple vista no se ven, pero con el procesamiento de las señales se logran ver. Y esta yo creo que ya sería la última pregunta. Dice, que creo que va por ese tenor, dice, es posible que no, y bueno, de hecho voy a juntar varias, es posible que no podamos detectar algún sismo fuerte, por así decirlo, y la otra es que también viene por ahí, es que si tiraran una bomba ahorita de Rusia y generara un temblor, podríamos saber que no fue de manera natural, sino por la bomba. Sí, qué buenas preguntas. Un sismo grande es muy difícil de no detectar, ¿no? Porque, bueno, depende de qué llamamos grande, pero un sismo de magnitud 5.5 lo vemos en cualquier estación del mundo, ¿no? Claro, con un buen nivel de ruido.
pero en una buena estación sismológica lo vemos mundialmente. Por supuesto que un 9, pues no se diga, lo vemos por todo el mundo y por varias horas. Ahora, ¿qué pasa con las explosiones? Las explosiones, la señal también se ve diferente. Entonces, por ahí tú mencionaste que participé como representante técnico en esta organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Esa organización tiene una red mundial de vigilancia y cuando hay una explosión, una prueba nuclear como las que ha tenido Corea, pues inmediatamente viene el análisis de esos datos y se puede identificar la ocurrencia de esas pruebas nucleares y validar lo que el país dijo que hizo, dónde lo hizo y de qué magnitud fue lo que hizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de Corea tuvo una magnitud equivalente de 6. Si ahorita Rusia lanzara una bomba, pues las estaciones cercanas, seguramente no sería una explosión de 6, espero, pero seguramente las estaciones cercanas las detectan y pueden hacer el cálculo de su equivalente en magnitud de sismo. Por ejemplo, recordarán la explosión que hubo en Beirut hace no mucho, que no fue por bomba, sino porque había unos contenedores de un combustible que explotó, ¿no? Bueno, hay trabajos que calculan a cuánta energía se explotó, ¿no? Y su equivalencia en magnitud sísmica, y las señales se ven diferentes y se pueden distinguir de lo que sería un sismo natural. Entonces, hay muchas, de hecho, también, ¿no? Hay los que quieren hacer estas pruebas nucleares, tratan de esconder estas pruebas, excepto Corea, que le gusta presumir, entonces te dice dónde y cuándo las está haciendo, pero otros países las trataban de esconder, entonces trataban de diseñar sus explosiones de tal manera que simularan las ondas P y las ondas S, pero con análisis de estas señales se logra identificar que no son ondas P y ondas S, sino que provienen de explosiones, ¿no? Entonces, también para eso sirve la sismología, para poder distinguir explosiones, detonaciones de lo que es la actividad natural de la Tierra. Ay, pues muchísimas gracias, Sholi, de veras te lo agradecemos, porque además nos has dado una visión de que no solamente con un sismógrafo, un sismograma, ¿no? Podemos decir, es un movimiento terrestre por todo lo que nos llegaste a explicar, sino que también de alguna manera es como un tipo de chismógrafo, ¿no? Exacto. Donde nos está diciendo qué estás haciendo y en dónde lo estás haciendo y a qué horas lo hiciste, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy interesantes, como la gráfica que nos mostraste es de, pues, el comportamiento de nuestra ciudad, ¿no? Así es. O sea, yo creo que eso da mucho que pensar y que la investigación bien llevada nos puede dar muchísima información, muy importante para pues nuestra vida, ¿no? De alguna o de otra manera. Quizás no lo veamos de manera directa, pero los resultados que tenemos a todos nos pueden beneficiar. Así es, Sara. Y bueno, yo creo que el límite es nuestra imaginación, ¿no? Hay muchísimas cosas que podemos extraer de estos datos que hoy en día todavía no se nos han ocurrido y que a alguien más en el futuro se les ocurrirá y que espero que alguien de los asistentes le interese el tema y le entre por ahí en algo nuevo que nos permita saber a partir de los sismogramas, ¿no? Yo veo los sismogramas y son como, pues estos libros o partituras que uno trata de descifrar y que tienen historias ahí ocultas y que toca a uno desenmarañar y tratar de descubrir, ¿no? Y a mí en particular me gustan los temas del interior de la Tierra, me gusta estudiar el interior de la Tierra y me gusta estudiar ahora el ruido, pero hay colegas que usan el ruido para determinar la estructura. A mí me interesa el chisme, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente? Como lo decías, ¿cómo se está comportando la ciudad? Eso es lo que me ha interesado a partir de este ruido.
Ay, pues muchas gracias nuevamente. Agradecemos a todos los que pues nos compartieron sus preguntas. Quedaron algunas preguntas que no pudimos responder, pero no sé si te pudieran contactar en algún lado, algunas de tus redes sociales, ahora sí como en esta época, ¿no? En las que Por supuesto, me pueden contactar en mi Twitter, que es mi nombre, XYOLI, P de Pérez, C de Campos, o bien en mi correo electrónico, que es Xioli, mi nombre, XYOLI, @igeofísica.unam.mx, igeofísica de Instituto de Geofísica, .unam.mx. Y por supuesto les atiendo todas las dudas que tengan. pues muchas gracias y nos despedimos. Gracias jóvenes por haber estado aquí y bueno, Laura, no sé si quieras despedirte. Sí, la Cerrar. verdad es que una conferencia sumamente interesante. Hay muchas cosas que sí sabía, pero otras que no sabía, ¿no? Está muy interesante toda esa parte del ruido y bueno, y ser parte de esta red, me parece que vamos a aprender mucho en el colegio. Y ahí te agradecemos profundamente, Xioli, que nos hayas compartido pues, toda esta ciencia, toda esta información que es tan interesante. Me encanta y déjenme decirles, es la segunda plática que doy en el colegio y la primera fue una experiencia maravillosa. Son jóvenes sumamente participativos, interesados y me encantó la experiencia y creo que de ahí pues la relación con la maestra Sara se fortificó y ya estaba emocionada por venir nuevamente con ustedes porque sé que son, lástima que no estamos presenciales y no los puedo ver, pero sí conozco la participación de los estudiantes, que es maravillosa. Bueno, pues esperemos seguirte teniendo otros años, aprovechando Claro. pues bueno, la buena relación. Muchas gracias, Sara, también por ahora sí hacer el contacto y traernos conferencias tan interesantes. Y pues yo creo que con esto sí terminamos.